Gracias por seguir con nosotros. Hace un momento le preguntaba, maestra, que también quisiera entender un poco, que le explicara a la gente esta parte de que el mundo, la prensa internacional, las redes sociales, ven como a Israel el malo y a los palestinos a los buenos. Hablaba hace un rato el vocero que, bueno, la información pues está sesgada, que sale desde allá. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cómo lo percibe, maestra? No, bueno, por supuesto que este conflicto, desde casi sus orígenes, siempre se ha manejado de forma maniquea, ¿no? Buenos contra malos, fuertes contra débiles, que me parece que no debemos de llegar a esos simplismos. Yo, la verdad, estoy en contra, ¿no? Y de que cualquier civil muera en enfrentamientos, pero me parece que la violencia también que se maneja en la prensa, en estas redes sociales, hacia un lado y hacia el otro, me parece terrible, porque lo único que hace es incrementar el odio, incrementar la venganza, que este tipo de sentimientos no lo necesita este conflicto. Ya suficiente tiene el conflicto con estas imágenes, con este lenguaje de violento y de odio, para que nosotros sigamos alimentando. Como ya lo dijo bien el vocero de Israel, desgraciadamente estos grupos terroristas utilizan sí a la población civil. Cada vez hay más pruebas que se utiliza a la población civil para tener una cantidad de muertes mayor, y uno dice, bueno, si se murieron casi 2,000 palestinos y 60 y tantos militares, pues entonces ¿qué es lo que está pasando? Pero nadie ve un poco cuál es el papel de Hamás, y como dijo también el vocero, Israel se encarga de proteger a su población civil, mientras que Hamás tiene una victoria mediática por cada muerte. Ahora, yo también me gustaría un poco cuestionar cuál es el papel de la comunidad internacional, por ejemplo, donde me parece que es sumamente criticable lo que es Hamás y Gaza. Recibieron cientos de recursos económicos, y ¿dónde quedó ese dinero? En comprar misiles, en construir túneles, porque ese dinero no se invirtió para desarrollar económicamente la franja de Gaza. Este conflicto no se va a acabar mientras el odio continúe, mientras se siga educando con estos sentimientos negativos, y mientras también la población civil palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, no mejore sus condiciones de vida. Entonces, me parece que ahorita es una excelente oportunidad para que ambas partes inmediatamente no empiecen con este cese al fuego de no ataque, pero hay que ir más allá. ¿Qué va a pasar en el próximo mes? Me parece que en septiembre va a haber una reunión en Noruega para recaudar fondos de emergencia para reconstruir Gaza. Eso es muy importante, tratar de desarrollar económicamente, y que sea Palestina, el futuro Estado palestino, sea económicamente viable. Yo no me he cansado en decir que tanto Cisjordania como Gaza, que será el próximo Estado palestino, tienen que ser económicamente viable. Y si Gaza va a pretender tener un puerto, podrían tomar el ejemplo de Singapur, deben de construir y educar hacia una cultura de paz, no de odio. Sé que esto es algo bastante complicado, pero seguir alimentando los odios y seguir enfrentándose Israel contra Hamás y este tipo de guerras no soluciona nada, y me parece que en estos momentos se tiene que empoderar a Abbas, que es parte de la propuesta egipcia, empoderar a Abbas, que Abbas controle la franja de Gaza, y también la comunidad internacional supervise toda esta ayuda humanitaria que va a llegar a Gaza, y que se vaya a ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, no hacia Hamás, para que no se siga financiando a grupos terroristas, y que también la comunidad internacional supervise si Gaza quiere su aeropuerto y su puerto, que sean con fines pacíficos, y la comunidad internacional también debe de supervisar que los materiales de construcción efectivamente sean para reconstruir Gaza, no para construir túneles, o que no se compren materiales bélicos. Por supuesto que en esto pues van a tener que ver Estados Unidos, Egipto, Jordania,
que son ahorita una ala moderada de los países, ¿no? De los países árabes. Arabia Saudita ya también dijo que quería cooperar en la reconstrucción, y bueno, también la comunidad internacional, me parece que Naciones Unidas tendría más legitimidad si en esta comisión que recién se creó para ver si Israel violó y cometió crímenes contra la humanidad, pues bueno, también se haga investigaciones qué pasa con Hamás para balancear la situación y tener mayor credibilidad, pero me parece que ahorita hay que ver hacia adelante y realmente que las dos partes se comprometan. Y estaba yo leyendo hoy en la mañana, lo que pasa es que la población en Gaza no puede opinar tan libremente, pero hay algunos actores que ya empiezan a rebelarse contra Hamás y que empiezan a decir y a culpar a Hamás por esta guerra, y también le cuestionan mucho que por qué no aceptaron el primer cese al fuego que fue a principios de julio sin las consecuencias de esta guerra. Claro, justamente comentaba de la reconstrucción de Israel, la ONU dijo que era la última vez. Sí, bueno, yo creo que aquí es muy importante y a mí me gustaría que el vocero nos ayudara con esto. Sí, yo tengo la impresión de que Hamás, de acuerdo a lo que ha planteado aquí la profesora, armó todo esto, provocó todo este nuevo enfrentamiento para reactivar su economía, que estaba muy cercada porque se estaba ahogando Hamás, y me parece, esto es a título personal, siento que Hamás usó al gobierno moderado de Mahmoud Abbas o Abu Mazen para poder llegar a lograr ese fin de volver a reactivar esa economía, porque en realidad creo que Occidente ya se ha dado cuenta quién es Hamás, pero pues no lo puede contener. ¿Qué le parece esto, vocero? Una cosa, primero intento no meterme en la política interna palestina. Nosotros no somos los que vamos a elegir los líderes palestinos, tiene que ser el pueblo palestino el que hace. Pero mientras estamos hablando, estoy recibiendo información de que Hamás no tiene intención para seguir con el cese al fuego a partir de la medianoche en 3 horas y media, y quiere volver a atacar a Israel. Solo para tener una idea en qué estamos, jamás va a volver a atacar. Esos ataques, aunque molesta mucho, no causa una amenaza real, porque Israel tiene sistemas electrónicos, básicamente tecnológicas, para defender sus ciudadanos, mientras los que van a sufrir por los ataques de Hamás son los mismos ciudadanos de Gaza, porque nos va a obligar al gobierno de Israel a responder a los ataques de Hamás, y esa respuesta es una respuesta legítima, es una respuesta legal bajo cualquier ley de guerra, va a causar más daños al Gaza. Espero que menos víctimas, pero eso es lo que la situación es, que Hamás, a pesar de su fracaso, y no hay ninguna otra manera para describirlo, es un fracaso político, un fracaso diplomático y un fracaso militar de Hamás, y los que pagan para ese fracaso son los civiles de Gaza. Por otro lado está lo que se llama el moderado de la Autoridad Palestina, que es Abu Mazen, Mahmoud Abbas, pero Mahmoud Abbas por sí mismo no puede entrar a la Franja de Gaza. Si él entrará a la Franja de Gaza, después de menos de 10 minutos lo van a asesinar, y ni hablar de que las fuerzas de la Autoridad Palestina, que son bajo el control de Mahmoud Abbas, no tienen ningún control en la Franja de Gaza. Hace 7 años, 8 años, los terroristas de Hamás tomaron control en la Franja de Gaza con un golpe militar, mataron más de 500 soldados o oficiales de la Autoridad Palestina, y de hecho la Autoridad Palestina hasta este momento no tiene ningún control de la Franja de Gaza. La solución para ese conflicto es muy fácil.
La autoridad palestina tiene que tomar responsabilidad de la Franja de Gaza, tiene que tomar responsabilidad de las fronteras de la Franja de Gaza para evitar que Hamás sigue trayendo armamento a la Franja de Gaza, y con una situación así va a ser mucho más fácil abrir la Franja de Gaza tanto hacia Egipto como hacia Israel y hacia el mundo. Y eso va a poder, y el resultado de eso es un crecimiento económico y un crecimiento social para la Franja de Gaza. El obstáculo es el grupo terrorista Hamás, un grupo ultra islamista, fundamentalista y antisemita que controla la vida de los ciudadanos de Gaza. Lamento decir, pero estamos viendo paralelamente a la crisis con la Franja de Gaza lo que está pasando en la frontera entre Irak y Siria, con el ISIS, otra banda terrorista que asesina en centenarios de cristianos y otras religiones, minorías religiosas en esa zona. Y todo el mundo sabe muy bien que la solución es luchar contra esa banda terrorista. Tenemos la misma situación en nuestra frontera. Estamos enfrentando una banda terrorista islamista que no tiene ningún problema de causar muertos para su población, para llevar a cabo su ideología. Y hay que volver a decir cuál es la ideología de Hamás. La ideología de Hamás es borrar el Estado de Israel del mapa. No estamos hablando de una negociación sobre una frontera o otra frontera, o una zona territorial o otra zona territorial, ni siquiera sobre la creación de un Estado palestino. Estamos hablando de la pura existencia del Estado de Israel, que jamás no reconoce y no está de acuerdo con la pura existencia del Estado de Israel en lo que ellos consideran territorio sagrado para el Islam. Muchas gracias, pues desafortunadamente se nos termina el tiempo. Maestra Joana, le agradezco mucho haber estado con nosotros. Lior Hayat, también desde Israel, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Nosotros los esperamos la próxima semana a una emisión más de Análisis Global de Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.